Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a La Vida en la Vida. Esta mañana vamos a conversar acerca de el equilibrio, la armonía, el justo medio, en función naturalmente ligado a la conciencia. Vamos a hablar sobre el equilibrio de alguna manera, ¿no? El equilibrio. Yo pienso que la causa del sufrimiento humano, en gran medida, hablo del sufrimiento inútil, no del dolor natural que trae la vida, enfermedad, vejez, muerte, nacimiento, no, hablo del sufrimiento. Se debe a que no hay equilibrio por ningún lado, hay un desequilibrio. Se ha enaltecido, por decir, la razón en contra de la emoción. Se ha privilegiado el consciente en detrimento del inconsciente. Se ha señalado equívocamente los terrenos. Hay un desequilibrio, por ejemplo, entre el pensamiento, el sentimiento y la acción. Es un triángulo que debería formularse y trabajar en equilibrio, pero no. En algunas personas prevalece el intelecto y se descuida el sentimiento o se descuida la acción. En otros predomina la acción, pero se descuida el intelecto o la emoción, y en otros predomina el estado afectivo, emocional, el sentimiento, el estado de ánimo, etc., en contra de la acción o en contra del intelecto. Esa es una de las claves de desequilibrio, por ejemplo. En general hay desequilibrio, y hay desequilibrio porque no se ha comprendido, entre otras cosas, el sentido de la conciencia y del justo medio. No se ha comprendido, por ejemplo, que la mente se mueve como el péndulo de un reloj. Y esta metáfora la trabaja brillantemente el bien amado Bhagwan Sri Raghunath Osho. Y el que habla del punto medio es Aristóteles, ¿no? Él desarrolla la teoría del justo medio. Hace 24, 25 siglos, ¿no? Y hablando de hace 25 siglos atrás, es curioso porque en esa época florecieron Lao Tse, Chuang Tse, Buda, Confucio, Mencio, Aristóteles, en fin, Sócrates, Aristóteles, Platón. Fue verdaderamente una edad de oro. La cosa es que Aristóteles formula lo que él llama el justo medio, y desde otra perspectiva, por ejemplo, en el budismo también se habla del equilibrio consciente, o de la suprema conciencia como un factor para encontrar el equilibrio. Y te decía justamente que ese Bhagwan Sri Raghunath, el querido Osho, el que desarrolla toda una metáfora, y nosotros podemos entender entonces que lo que llamamos la mente, que no es nuestra conciencia, porque la mente es prestadita, nosotros tenemos tres partes, por hablar de un modo muy sencillo: el cuerpo, la esencia, que es lo que somos, y la personalidad o mente, que es adquirida. Esta mente es de la sociedad, la personalidad la hemos adquirido y la hemos formado, ¿no es cierto? Saben que personalidad viene de parson, es máscara en griego, ¿no? O sea, tu mente no es tuya, te han prestado. La puedes haber cultivado y qué bien,
pero es prestadita, y otros ni siquiera la cultivan. La mente es todo lo que la sociedad ha colocado en ti. ¿De acuerdo? No es tuya. Tu esencia, tu conciencia, esa es tu verdadera naturaleza. La mente, la personalidad es prestadita. La mente es condicionada. Tu esencia, tu conciencia no está condicionada, ¿no? Y la clave, pues, para vivir en armonía, en equilibrio, es la conciencia. ¿Pero qué es conciencia? En términos muy sencillos, conciencia significa darse cuenta de, darse cuenta de. Hay niveles, por supuesto, desde darte cuenta de un objeto que se mueve hasta darte cuenta de la totalidad de tu ser y de tu inmortalidad, hasta darte cuenta de todo el universo. Hay niveles. Pero conciencia, cuando quieras definir, es muy simple, es darse cuenta de. Esto me lleva de un modo muy sencillo a darme cuenta, por ejemplo, de que yo no soy mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de mi cuerpo. Yo soy el que se da cuenta, no mi cuerpo. Esto me lleva a darme cuenta que yo no soy mis emociones. ¿Por qué? Porque yo soy el que se da cuenta, que está alegre, que está triste, que está así o asá. Yo soy el que se da cuenta. Esto me lleva a darme cuenta de que no soy mis pensamientos, porque yo puedo darme cuenta que estoy pensando. Yo soy el que se da cuenta, no soy el cuerpo, no soy la emoción, no soy el pensamiento. Y el que se da cuenta es la conciencia. Pero como te digo, hay niveles, desde pequeños niveles hasta la suprema conciencia, ¿no? Conciencia, entonces, pues es eso. Significa que eres completamente consciente de cualquier cosa que esté ocurriendo en este momento. Tú estás presente. Si tú estás presente, por ejemplo, cuando surge la angustia, o cuando surge el miedo, o cuando surgen los celos, estos no pueden surgir, se quedan ahí, porque se frenan solitos en su origen, porque la luz de la conciencia alumbra la tiniebla, la oscuridad que viene del inconsciente, y se acabó, se disipa ahí. ¿De acuerdo? Pero te repito esto, si tú estás presente cuando surge algún factor negativo que viene de la sombra, llámale celos, envidia, angustia, ira, no, en realidad no pueden surgir, se quedan en botón. Estos estados solo son posibles, la negatividad solo es posible cuando estás dormido. ¿De acuerdo? Estos factores de la sombra solo son posibles cuando no hay luz. Cuando estás presente, se inicia inmediatamente una transformación en tu ser. Porque cuando tú estás presente, cuando tú estás consciente, muchas cosas simplemente no se pueden dar. Muchas cosas simplemente no son posibles. Ya alguna vez te conté la historia de aquel ladrón que quería desarrollarse espiritualmente y va donde un maestro y otro maestro y otro maestro y le dice pues que él quiere despertar, etcétera, pero no quiere dejar la antigua profesión, entre comillas, que viene de familia tradicional, que es el robar. Entonces llega donde un maestro, todos lo habían rechazado naturalmente, le habían dicho que tenía que dejar de robar primero. Pero llega donde un verdadero maestro que le dice, bien, ¿tú quieres despertar, iluminarte, pero no dejar de robar? Bueno, le dice, no hay problema. Y lo recibe. Feliz, pues el ladrón empieza a trabajar, a meditar, a comprender un poco el silencio, a comprender un poco lo que es estar presente, despierto, consciente.
hasta que pasado un tiempo tiene que salir, según él, a hacer su oficio. Y se va a robar, pero el maestro le dice, ya sabes, una sola cosa, nada más mantente consciente. Lo dice con su mansedumbre. Y el ladrón se va a robar. Empieza, se prepara, y cuando está entrando a esa casa en una noche a robar, se recuerda a sí mismo, es decir, despierta su conciencia y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy robando? ¿Para qué? ¿Esto es una tradición? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Objetos? Eso es la codicia, eso no es yo. ¿Voy a producir dolor a otras personas? ¿Voy a dañar el karma, mi karma? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y entonces no pudo robar, no pudo, quería robar y no podía. Entonces se regresó, y luego en el trayecto seguro pensó y le dice al maestro, maestro, usted me ha engañado. ¿Por qué? Le dice él, si yo te dije que podía seguir robando. Sí, pero me dijo que sea consciente. Y cuando uno está consciente no puede pecar. Cuando uno está consciente no puede darse el lujo de llenarse de codicia o de ira o de mal o de provocar daño. ¿Comprendes? Por eso se resalta bastante el hecho en lo que es la sabiduría, que el verdadero pecado es estar inconsciente. El verdadero pecado es estar dormido. Y los budas tienen una definición muy especial acerca de lo que es estar vivo, por ejemplo. La definición de estar vivo para ellos se basa en la conciencia. No dicen que estás vivo porque puedes respirar. No dicen que estás vivo porque tu sangre circula. Dicen que estás vivo si estás despierto. Eso es. A fin de que esto no sea teoría pura, ¿qué te parece si intentamos darnos cuenta en qué estamos? Digo darnos porque yo también lo aplico a mí. Ya te dije, yo no te vengo a enseñar. Yo vengo a compartir un esfuerzo sencillo por despertar, o si quieres un esfuerzo sencillo por ponerle un alto al samsara, es decir, al ciclo de nacimientos y muertes. No quiero ser aplastado por esa ola que se mueve, nacer, crecer, reproducir, morir en un ciclo, pasando por la enfermedad, vejez y muerte. ¿Comprendes? Y he visto, y veo, y he visto en mi familia, y veo permanentemente la tragedia humana, y me rebelo, pues. La gran rebelión. No quiero, pues. Y entonces no es tan difícil hacerlo. ¿Por qué digo que no es tan difícil hacerlo? ¿Por qué? Porque aquello a lo que tú aspiras, aquello a lo que más quieres, ya está. ¿Comprendes? ¿Quieres paz? Es el núcleo de tu esencia, tu yo esencial, tu yo inmortal, tu estado búdico, como quieras llamarle, es la paz. Tú eres la paz. ¿Quieres amor? Tú eres amor. El núcleo de tu esencia, en tu yo inmortal, lo que llaman Dios, bueno, Dios es amor, eso eres tú, está ahí. ¿Quieres felicidad? Mis queridos y amados amigos hindúes, el propio Sri Krishna, en los Upanishads, ¿qué se dice? ¿Quién eres tú? ¿El Atman? Me gusta más decir, tú eres Sat Chit Ananda, ser, conciencia, felicidad. Sat, ser, Chit, conciencia, Ananda, felicidad, dicha suprema. Ya lo eres tú eres eso. ¿Comprendes?
Entonces, ¿la rebeldía en qué consiste? En dejar de ser esta cosa, en dejar de ser esa personalidad, por decir así, ese cuerpo de dolor, esa mente cargada de neurosis, problemas familiares, ¿no? Conflictos en el hogar, hay veces separaciones, divorcios, enfrentamientos, conflictos entre los padres, hay veces carencias económicas, hay veces la prevalencia de los egos, el ego por dominar, hijos que se prefieren, conflictos con los vecinos, cadenas familiares, abuela suicida, madre suicida, hija suicida, en fin, sin contar por tragedias, por sufrimientos, jóvenes perdidos en la drogadicción, en el alcohol, problemas de salud física, a veces emocional, todo un laberinto. Pues sí, trabajas y la sociedad de consumo se encarga ahora, ¿no?, con la famosa globalización y todo. El objetivo es consumir. Ya te dije, ya no es más el Homo sapiens sapiens, es el Homo consumus. Consumir. El que, ¿no?, te dice la felicidad está en el consumo. Mira Brasil. En Brasil está llamado a ser una de las grandes potencias y ha aumentado el consumo. 30 millones de personas dejaron de ser pobres en los últimos 10, 15, 20 años. Consumen a todo dar y la gente se rebela porque siente el vacío. Porque dice, está bien tener cosas, por supuesto, pero nada más. Y exigen más, hay veces, de un lado, y de otro lado sienten vacío. ¿Por qué hay tanta drogadicción? En general, en Brasil, en las favelas y el narcotráfico y todos esos caos. Y en el mundo, porque sigue el vacío no se llena consumiendo, ¿no? Compras y compras y compras, consumes y consumes y consumes y no te llenas, entonces consumes drogas, pues. A ver si te llena, pero tampoco te llena. ¿Por qué? Porque no te educan, no te mueves hacia trabajar el ser. ¿A qué has venido tú aquí? ¿Has venido a comprar? ¿O has venido a realizar el misterio supremo de la vida, tu dharma, a ser tú mismo? ¿A qué has venido? Tú has venido a ser tú mismo, a cumplir tu misión. No has venido a comprar. Tampoco has venido a sufrir. Y entonces uno se revela. ¿Comprendes? Entonces nos ubicamos un poco. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde están mis manos? ¿Mis pies? En mi caso, ¿de dónde sale mi voz? ¿De dónde salen las palabras que estoy hablando? En tu caso, ¿qué estás haciendo? Lo que estés haciendo, hazlo bien. Pon atención, que es la que marca la diferencia, que es el germen de la conciencia, está en la atención. Aprende pues a estar vigilante. Vigila tus acciones. Vigila tus pensamientos. Y por ahí comenzamos. Vigila tus pensamientos. Vigila tus emociones. Vigila tus deseos. Hay un dicho de Frank O'Clown que viene de la sabiduría antigua que dice: vigila tus pensamientos, se transforman en palabras. Vigila tus palabras, se transforman en acciones. Vigila tus acciones, se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos, se convierten en tu carácter. Vigila tu carácter, se transforma en tu destino. Lo que se está diciendo es: tus pensamientos crean tu karma. Eso está diciendo. Vigila pues. ¿Qué dicen los evangelios? Velad, velad.
¿Qué dicen los budas? Vigilad, vigilad. ¿Qué dice en general la sabiduría? Estad atento. ¿Qué dicen los antiguos toltecas? Estad en estado de alerta percepción. Te van a decir lo mismo. Vigila. Vigila. Vigila tus gestos al andar, al hablar, al comer, al bañarte. Date cuenta, sin tensión, relajado, pero date cuenta. Cuando caminas, date cuenta que estás caminando y que eres tú el que está caminando. Siente un poco tu cuerpo, tus pies, los pasos. Siente, abre tu mente. Si estás por zona de parques, vas a ver plantas, vas a sentir olores, sentir el canto de las aves. Si comes, no comas mecánicamente, no engullas, porque engullimos. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, en la que todavía yo tengo que hacer un cierto esfuerzo. Empiezo a comer y cuando me acuerdo, 3, 4 cucharas, y luego, bueno, me pongo atento y digo, igual nos pasa a todos. Cuando descubres que no estás atento, que no estás consciente, no te culpes, no te pongas a quejar, no te digas, ay, que soy esto, lo otro. No, sonríe y comienza de nuevo, y sonríe y comienza de nuevo. No sé si te alcanza esta vida de repente o tienes muchas vidas todavía. Aunque el verdadero arte estaría en esta, salir ya del samsara, ¿sí? Samsara es la ronda de nacimientos y muertes, es una rueda, pues. Naces, mueres, renaces, mueres, renaces, mueres, vuelta y vuelta en medio del sufrimiento. No, pues, no sean chistosos. Entonces, por ejemplo, si en el caso de la comida, si comes con atención, estando presente, la comida parece mucho más rica. Y si la preparas o la cocinas estando consciente, es doblemente rica, ¿no? Pero si tú no estás presente, la comida se traga, no hay alguien que saboree. Estate atento a todo, disfruta, muévete por la vida, pero estando atento, vigilante. Y como te digo, cuando te descuides o te olvides, no te hagas problema por eso. Sonríe y vuelve a intentar, comienza de nuevo. Ni te arrepientas. ¿Por qué? Porque ahí estás perdiendo tiempo por gusto. Te llenas de culpa y la culpa te causa un daño inconsciente terrible. Vive de modo natural el momento y si te olvidaste en el próximo. Y en el próximo, como siempre es ahora, siempre podemos estar trabajando. Así es que si eres capaz de mantenerte alerta por unos segundos siquiera, ya agradece. Por supuesto, si son unos minutos en los que estás presente, ya es mucho. Porque dice el Tirthankara Mahavir, que es maestro Jaina, decía el Gautam Buda, que el equivalente a 49 minutos de estar presente o consciente, la conciencia se despierta para siempre, es decir, te iluminas. 49 minutos, un equivalente, ¿no? En respiraciones, 49. Vigila entonces. En la medida que estás vigilante, estás más alerta. Y en esta alerta disminuye la tensión, el apuro, las prisas. Por lo tanto, el estrés. Te empiezas a llenar de gracia, de carisma, de sila. Sila es uno de los paramitas, de donaire. Los paramitas son las provisiones para el viaje a la otra orilla, ¿no? Cuando estás alerta, la asamblea parlanchina de los yoes, porque tenemos muchos yoes. El ego no es uno, el ego es legión, porque cada pensamiento que le dices yo
se vuelve un yo, y cada emoción que le dices yo se vuelve un yo, y cada hábito que se vuelve un yo le dices yo, entonces tienes miles. ¿Cierto? Y entonces ese es un ruido, porque la mente, la condición de la mente es meter ruido, que eso de que la mente, voy a callar la mente, es una forma de decirlo, pero la mente nunca se va a callar. ¿Por qué? Porque la definición de mente igual espíritu en movimiento, mente igual ruido, eso es lo que es. Y entonces eso de estar en silencio, tu ser está en silencio, tu yo esencial, el yo, escrito con doble mayúscula, del que habla el muy querido también Sri Ramana Maharshi, es silencio. Por lo tanto, cuando tú eres tú, hay silencio, y cuando tú no eres tú, hay ruido. Entonces no es que la mente se aquiete, sino que tú te vuelves silencio, porque el silencio también eres tú. Te decía, cuando estás alerta, vigilante, disminuye el estrés, la tensión. Al no darle energía a la mente ruidosa, naturalmente no mete menos ruido. ¿Por qué? Porque no tiene energía, porque no te identificas con ella. Por eso, ¿cierto? Para vivir el equilibrio, entonces, conciencia, y conciencia significa vivir el momento a momento, el ahora, estar alerta. Estás consciente de ti mismo, lo que te lleva al conocimiento de ti mismo. Te das cuenta de lo que ocurre a tu alrededor. ¿De acuerdo? Buda le dijo a sus discípulos que caminaran, comieran y durmieran con conciencia. Inclusive cuando trabajas activamente la conciencia, estás dormido pero consciente. ¿Qué cosa es el samadhi si no es ese estado supremo en el que estás absolutamente dormido, en estado delta? En un hercio está funcionando tu cerebro y tú estás absolutamente consciente, dándote cuenta de todo, ¿no? Conciencia es ese estado de no mente. Y aquí entramos a ver un poco esto de lo que sería el justo medio, el equilibrio, ¿no? Inclusive en la escuela de Pitágoras, a un lado decía, no uses eutón, conócete a ti mismo, en un lado del frontispicio, y en el otro decía, nada en exceso. Y la teoría del justo medio termina siendo eso, ¿no? Mantener en ese equilibrio, igual, nada en exceso. Todo extremo se vuelve negativo. Por ejemplo, inclusive la virtud llevada al extremo se transforma en un vicio, en un mal, lo que sea. Dices, comer es bueno, claro, pero comer en exceso. Dormir es bueno, claro, y dormir en exceso. Hacer ejercicio es bueno, y hacer ejercicio en exceso. ¿Comprendes? Descansar es bueno, pero descansar en exceso. Todo lo que se lleve a un extremo. Y esto nos lleva a la idea, a manejar lo que sería la idea del péndulo, ¿cierto? Si bien el justo medio es la moderación en la vida del ser humano, es importante su práctica, si no es pura teoría. Y acá se excluye los dos extremos. Los dos extremos viciosos, decía Aristóteles, en un lado está el exceso y en el otro está la carencia, son nocivos. Por ejemplo, decía Aristóteles, la violencia desmedida, los ejercicios o falta de ejercicios destruyen la fuerza. Se refería al momento de moverse, de ejercitarse la violencia, ¿no? Igual hablaba él del comer, inclusive una medicina tomada en exceso termina haciéndote daño. Pero para comprender, ¿y entonces qué hago? Llévalo a la práctica, se te diría. Hay un Jaime Barilko, o Barilko, decía, en el medio está el bien,
¿Y cómo se hace para lograr este justo medio tan preciado? Practicándolo. ¿Y qué tendría que practicar? ¿Qué tendría que hacer para mantenerme en el justo medio? Y entonces va la imagen, la metáfora, yo diría que es una alegoría, de entender que la mente se mueve como el péndulo de un reloj. Esta es la metáfora de la que te hablé al principio, uno de los supremos aportes de uno de los más grandes iluminados que hemos tenido en este tiempo, Bhagwan Sri Raghunath, ¿no? Él decía, por ejemplo, que la mente se mueve como el péndulo de un reloj. Y vamos a ahondar en eso. Mira, la naturaleza de la mente es moverse de un extremo a otro. Es como un borracho a caballo, diríamos. Cabalga y se tira para un lado o se tira para el otro, así es. La naturaleza de la mente es como andar en la cuerda floja. Caminas tú por una cuerda finita, así donde van los trapecistas, y te vas a un lado, y si no quieres caerte te vas a oscilar. Pero la idea más exacta es la del péndulo. La naturaleza de la mente es moverse de un extremo a otro. ¿Por qué? Porque su definición de mente es movimiento, su definición de mente es desequilibrio. Porque cuando tú estás equilibrado, cuando estás en el medio, no hay mente, la mente desaparece. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil entonces permanecer en el medio, en ese justo medio del que hablaba Aristóteles? ¿No? El llamado el estagirita, ¿por qué es tan difícil? Así le decían a Aristóteles, el estagirita. ¿Por qué es tan difícil permanecer en el medio? Es que es como un péndulo de un reloj, insisto. El péndulo va hacia la derecha. Y entonces, ¿no? Y va hacia la izquierda. Va a la derecha y va a la izquierda. Eso es un péndulo, ¿no? Se va moviendo el péndulo de un reloj, por ejemplo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, va y vuelve. ¿Qué pasa si el péndulo se detiene en el medio? El reloj se para, ya no marca la hora. O sea, la mente y el movimiento está ligada al tiempo también. Cuando el péndulo se detiene ya no hay tiempo. ¿Y sabes cuál es la definición de eternidad? La eternidad no es esa cosa que tú crees, un tiempo largo, no. La eternidad es no tiempo. Lo cierto es que el péndulo va de derecha a izquierda. Lo cierto es que si el péndulo se detiene, el reloj se para. Y por ejemplo hay ilusiones, cuando el péndulo se está moviendo a la derecha, tú juras que está yendo a la derecha, sí, es cierto, pero al mismo tiempo está tomando viada, está adquiriendo inercia, fuerza para ir luego hacia la izquierda. Cuanto más vaya a la derecha, más energía acumulará para moverse luego al extremo opuesto, que sería la izquierda. Y al moverse a la izquierda, se está preparando porque luego va a moverse hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Que si te mueves al extremo del placer, ¿sabes cuál está en el otro lado? El dolor. ¿Comprendes? Y los antiguos percibieron esto con mucha claridad. Yo recuerdo haber oído mucho ese dicho que decía, no te rías mucho que después vas a llorar. Lo debes haber escuchado ese dicho. Y sabes, era eso. Sabían que el péndulo se estaba moviendo demasiado, al reírse demasiado. Se estaba yendo al extremo, ¿no? Y una cosa más, siempre que te mueves, en el fondo te estás moviendo al opuesto. Es por eso que las personas que buscan la felicidad en el fondo se están moviendo hacia el sufrimiento y buscan la felicidad sea en el placer físico, en la alegría, en los amigos, en las fiestas. Eso no está mal. Diviértete, ten amigos, ama. No estoy condenando nada. No condeno la alegría, no condeno el sexo, no. No condeno las fiestas, no. Solo te digo, la felicidad no está ahí. Llámale placer, llámale alegría, qué sé yo. La felicidad está en ti, en tu interior. Entonces,
La trampa es esta, que siempre que te mueves a un extremo, te estás moviendo en el fondo al otro, solo que está invisible. Y cuando estás en el punto medio, no estás acumulando ninguna inercia. Mantenerse en el punto medio es estar consciente. Un hombre que no está acumulando impulso para ir a ningún lado, está a gusto consigo mismo. Puede sentirse en casa, puede disfrutar la soledad. Por eso te decía, hay una relación entre el movimiento y el tiempo. Cuando la mente está inmóvil, no hay tiempo, porque estás conectado con la eternidad. Siempre hago la gráfica, una línea horizontal cortada por una línea vertical forma una cruz. La línea horizontal es el tiempo, la línea vertical es la eternidad. El punto medio donde se cruzan las dos, la intersección es el ahora. Cuando no hay movimiento, el tiempo no puede ser percibido. Esa es una de las claves. Hay una historia que se cuenta. Cuando Srona se ordenó bhikkhu, monje, inmediatamente pasó al otro extremo, al extremo que Buda temía. ¿No? Estoy hablando de los bhikkhus, los monjes del Buda, ¿no? Por ejemplo, los bhikkhus, los monjes en la época del Buda solían comer una sola vez al día. Y Srona, cuando se convirtió en monje, comía solo 2 veces por semana. Los bhikkhus iban a pie de una población a otra e iban por caminos. Pero Srona nunca andaba por caminos, sino por el bosque entre las ramas, lastimándose. Sus pies sangraban. Los bhikkhus del Buda eran gente tranquila, silenciosa, porque la enseñanza es permanecer en el medio. Nunca eran inmoderados, pero tampoco ascéticos. Pero Srona se convirtió en un gran asceta. Cuando todos se sentaban bajo los árboles, él se quedaba de pie al sol. Tenía un cuerpo hermoso, era un joven muy guapo, dicen los estudiosos, cuando llegó, pero luego la piel se le fue oscureciendo, ennegreciendo, dañando, y en pocos meses resultó imposible reconocerle. Cuando la gente de su ciudad iba a verlo, quedaban pasmados de lo que había cambiado. Estaba seco, flaco, ojos sin brillo, sus facciones habían perdido toda gracia, estaba afeando. Siempre estaba enfermo porque el cuerpo tiene un límite de tolerancia para ciertas cosas. Su tono era apesadumbrado, su voz desfallecida, que parecía que estuviese abandonando ya la existencia. Y el Buda le preguntó al monje, a Srona le dijo, ¿cuál era tu ocupación antes de hacerte monje itinerante? Responde, dice, me gustaba tocar guitarra. Y el Buda le dijo, ¿y qué pasaba cuando las cuerdas estaban demasiado flojas? Cuando las cuerdas estaban demasiado flojas, no había sonido, era imposible, contestó el monje. ¿Y qué pasaba? Porque cuando las cuerdas están flojas no es posible el sonido. Y le pregunta el Buda, ¿y qué pasaba cuando las cuerdas de la guitarra estaban demasiado tensas? Se empezaba a tocar y luego se reventaban las cuerdas, ¿no? Estallaban, se reventaban, se rompían. ¿Y qué sucedía cuando no estaban demasiado flojas o demasiado tensas? Entonces todas las notas sonaban en el tono apropiado. A continuación el Buda le dijo al monje, la disciplina religiosa, la disciplina espiritual, el camino es como tocar la guitarra. Cuando la mente está afinada y tranquila, el camino es realizable. De hecho, cuando la mente está en el justo medio,
ni demasiado suelta ni demasiado tensa, equilibrada, tranquila, quieta, ni moviéndose a la derecha ni moviéndose a la izquierda. Cuando el péndulo de la mente se ha detenido justo en el medio, el tiempo desaparece, el tiempo se detiene. En ese momento el camino es posible, pero vas a malograr el camino cuando no estés ahí. Vas a malograr tu vida, tu búsqueda de camino si estás en los excesos. A veces las personas así aprenden, pues, por aprender cosas. Y por ejemplo, cuando tienen ira, la reprimen, dicen esto es malo, lo condenan, ¿no? Y tratan de reprimir la ira. O a veces otros huyen, ¿no? Tienen algún sentimiento que no les gusta, ira, miedo, lo que fuera, y tratan de distraerse, huir, salir con los amigos, ver televisión. No, eso viene de la sombra, del inconsciente. Lo único que tienes que es echarle luz, y la luz es la conciencia. En las situaciones de la vida, en todas las situaciones hay que estar atentos para no irse a los extremos, porque si no, a veces tus cuerdas van a estar demasiado flojas y la música no va a surgir, la armonía de tu vida no se va a dar, la canción de tu vida no se va a realizar. Y otras veces va a estar demasiado tensa y se va a romper. Vas a ser una persona amargada. Vas a ser como esos sacerdotes amargados, serios. La vida, como dice el amado Osho, está hecha de silencio y de risa. ¿Qué cosa es esta vida si no es una especie de juego, el lilá? Existencia, inexistencia, universos creados, universos absorbidos en pralaya, disueltos eternamente hasta todas las eternidades. La música, pues, es solo posible cuando las cosas están en el justo medio. Ese es el punto donde las cuerdas no están ni tensas ni flojas. Te diré entonces, terminando, si prestas atención durante las 24 horas que tiene el día, te darás cuenta que pasa por el punto medio por lo menos 24.000 veces. El punto donde un Buda está asentado, el estado del Buda se llama. 24.000 veces siquiera pasas por ese medio, por esa conciencia. Pero pasas tan rápido que no la disfrutas ni un segundo. Te mueves corriendo rápido de un extremo a otro. No te das ni siquiera cuenta del momento en que pasas por ese punto, el llamado punto medio, el llamado el punto del Buda, el camino, el sendero del medio, el Tao, el punto medio absoluto. Allí de repente, en ese punto, ni estás vivo ni estás muerto, ni eres hombre ni eres mujer. Conocer ese punto es saberlo todo. Conocer ese punto es conocer todo lo que la espiritualidad o la correcta religión puede darte. Y eso no lo vas a encontrar ni en libros ni en escrituras. Pasas por ese punto medio, por ese justo medio del que hablaba Aristóteles, el estagirita, varias veces por día. Pasas. Siempre que pasas de un extremo a otro, de todas maneras, pasas por el medio. De derecha a izquierda, pero pasas por el medio. De izquierda a derecha, pero pasas por el medio. No hay otro camino para ir al otro extremo, pero vas tan rápido que no te das cuenta de cuando pasas. Como dice Osho, fluir con el río. Es decir, abandona los extremos y simplemente escoge el río que hay en el medio. Coopera con él, ponte en comunión con él. Sé el río. Sé el río. Namaskar.